Empezamos entonces. Me saqué el cinturón de seguridad, así que estamos todos bien. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, para las que se acaban de unir, Analía, el plan era que esté tranquila en su casa, pero bueno, estaban en el norte y hubo sirenas y tuvieron que demorarse para volver, así que está en su coche. Hola, Carmen. Hola. Y bueno, vamos a hacer el encuentro así. En realidad tiene mucho que ver, es una casualidad, pero quizás no es una casualidad porque es lo que pasa un poco a diario o muy seguido. Primero, un breve, hay algunas personas que nunca estuvieron en Enredando. Enredando es el grupo de mujeres de Betel Madrid. Empezamos a reunirnos hace ya más de 2 años. Nos reunimos un domingo por mes. En cada encuentro tratamos diferentes temáticas y son facilitadas, cada encuentro es facilitado por distintas personas que integran el grupo y a veces tenemos la suerte como hoy de tener a una persona como Analía que nos va a acompañar y a guiar en esta charla. Hemos hecho todo tipo de temas y tratamos eso de compartir y de pasar un domingo diferente. Un poquito sobre Analía. Voy a contar porque la mayoría la conocen, pero puede ser que alguna no, o puede ser que alguna no sepa quién es Analía. Analía es doctora en medicina. Tengo, por supuesto, aquí una chuleta, con estudios postdoctorales en bioética. Se convirtió, y esto es impresionante, en la primera mujer rabino de Latinoamérica cuando fue ordenada en Jerusalén en el Seminario Rabínico Latinoamericano en 1994. Fue elegida como una de las 100 mujeres más influyentes internacionalmente por la BBC. Es autora de varias publicaciones. Como activista contra el antisemitismo, ha hablado 2 veces ante la ONU. O sea, a esta persona tenemos hoy para que nos charle. Fundó Hope for Seeds para parejas que luchan contra la infertilidad y la esterilidad. Y por último, muy a lo último, es la esposa de nuestro rabino Mario Carpuj, que es una cuestión completamente secundaria en el día de hoy porque va de chicas. Así que bienvenida, Analía. Muchísimas gracias. Y no sé si me habías pedido que haga una pregunta trigger, pero me parece que con lo que está pasando podés empezar directamente y luego igual te voy a hacer la pregunta. No hay, acá nunca nos falta motivos para aburrirnos. Estamos siempre en constante diversión. La realidad es que yo le decía a Marina cuando me escribió hace más o menos unos 40 minutos atrás, le digo, me van a ver medio oscura porque voy a estar en el auto, porque esto es lo que está sucediendo. En Estados Unidos, nosotros vivimos en Estados Unidos muchísimos años, en Estados Unidos esto se llama show and tell, o sea, es básicamente es mostrar lo que uno vive como experiencia cotidiana. Entonces, les estoy mostrando realmente lo que vivimos en experiencia cotidiana. Hay alguien que también está en Jerusalén, Judy Blinder, que en realidad en Jerusalén se vive menos porque gracias a Dios hay menos sirenas. Las que tenemos en general son las que vienen de Irán. Así que son muchas, pero muy concentradas. En este año básicamente fue una vez en abril y ahora no hace mucho tiempo atrás. La realidad es que en Israel vivimos en una dicotomía total. Somos tremendamente felices, aquellos que vivimos en Israel, no podemos tener más conexión con lo que es el pueblo judío y con la tierra de Israel, el Estado de Israel, del pueblo de Israel. Por supuesto, cada uno tiene sus divergencias con el tema de gubernamental, pero con lo que es Israel en sí, aquellos que vivimos acá, por lo menos en mi caso particular, en el caso de mis hijas, seguro que Mario también, no elegiríamos en ninguna otra parte, vivir en ninguna otra parte del mundo. Nosotros vivimos en Argentina, vivimos en Chile, vivimos muchísimos años en Estados Unidos y después nos mudamos acá. Hicimos salida hace 4 años y medio atrás. Hicimos salida durante el tiempo de Corona. Eh, eh, Hicimos salida durante el tiempo de Corona, después vino la guerra con Ucrania y todo lo que afectó en forma internacional, y después llegó el 7 de octubre del 2023. Y el 7 de octubre del 2023 realmente marca un antes y un después en la historia del pueblo judío en general y por sobre todo en la historia del Estado de Israel. Es algo que es la primera vez que debajo de un Estado soberano este tipo de masacres han sucedido. Hemos tenido pogroms, hemos tenido, por supuesto, la Inquisición, hemos tenido, o sea, aquellos que están en España, hemos tenido Torquemada, hemos tenido los guetos
Italia, de Alemania y de Inglaterra. Hemos sido echados de Inglaterra en 1290, hemos sido echados de España en 1494, hemos tenido, digamos, los pogroms de la época en Italia en los 1200, pero lo que ha pasado esta vez es algo que no tiene precedente, porque todas las conquistas previas del Estado de Israel o del pueblo de Israel, estando en la tierra de Israel, bajo los babilonios, bajo los griegos, bajo los romanos, todos ellos fueron sin soberanía. Esta es la primera vez que tenemos esta masacre bajo la soberanía del Estado de Israel, un estado propio, y que nos ha afectado de una manera, básicamente nos ha cambiado, y siempre hay un antes y un después. Desde el punto de vista sionista, esto ha generado dos situaciones. La primera es, todos salimos, no todos, pero la gran mayoría de nosotros hemos salido a voluntarizarnos desde el momento cero, o sea, realmente desde el mismo 17 de octubre, que fue un Shabbat, y también Simchat Torah. Aquellos que nos enteramos un poquito más tarde por el tema de que era Shabbat y Simchat Torah y no teníamos los teléfonos con nosotros y no prendíamos la televisión, nos enteramos solo unos minutos más tarde, no demasiado tarde, y todos hemos concurrido a nuestros teléfonos y a la televisión porque lo que estaba pasando era algo sin precedente, y porque muchos de nosotros tenemos familias en nuestros kibutzim, o sea, en el caso nuestro, primos hermanos nuestros viven en Be'eri, o vivían en Be'eri, con 3 niñas adolescentes, somos muy, muy cercanos a ellos, y por supuesto, en el Estado de Israel, para el pueblo de Israel, pero por el pueblo judío en general, para el pueblo de Israel, y en el Estado de Israel, somos todos lo que nosotros consideramos Arevim de la Z, somos responsables unos por el otro. Y a pesar de que no hayamos tenido que, a lo mejor nosotros personalmente sufriendo esto, somos todos parte de una gran familia. Entonces, el 7 de octubre hemos visto lo peor y lo mejor del pueblo de Israel. En lo peor es lo que nos ha pasado, con la masacre, con las violaciones, con las cremaciones. Yo personalmente, mi prima, una prima mía es la tía de Shiri Vivas, porque Shiri Vivas es Shiri Silverman, que es una chica argentina, con los dos chiquitos preciosos colorines pelirrojos, los Gingis, Ariel y Kfir. Así que ella es prima mía, y es la tía, digamos, abuela de estos niños pelirrojos, colorines. Y bueno, y nuestra familia en Be'eri, pero más allá de todo eso, todos, cada uno de los rehenes, cada uno de los que han tomado, cada una de las almas que se han quitado esos días, todos ellos son nuestros hijos, son nuestros padres, son nuestros hermanos y hermanas, o sea, no estamos, incluso el tailandés, incluso el beduino, porque somos un pueblo, porque estamos todos trabajando la tierra, tenemos esa conexión, esa idea de pertenencia, esa idea de amar al lugar y al pueblo en donde estamos. Eh, Ahora, como pregunta, como tema de mujer, todos las personas que yo conozco nos hemos voluntarizado de una manera u otra. O hemos ido a recoger los rimonim, las granadas o las granadillas, digamos, la fruta, o hemos ido a recoger las frutillas. Yo en mi forma personal me voluntaricé por 6 meses en un hotel muy grande en Jerusalén que se llama The Grand Court, está justamente cerca de la casa de Judith Blinder, que está cerca de la Universidad Hebrea en Narat Sofim, en el Monte Scopus, eh, y, y allí en ese hotel recibimos el 9 de octubre recibimos la gente del sur y el 10 de octubre recibimos la gente del norte. O sea que todo fue al mismo tiempo, desde el sur y desde el norte, todos los ataques. Esta gente, algunos de ellos todavía están en el hotel. Estamos hablando de más de 13 meses. Todavía están en el hotel. Y lo que sucedió en el hotel es que teníamos un grupo que se formó a través del Museo de Israel para hacer terapia de arte. A través del arte, aquellos que nos gusta hacer arte en forma, digamos, personal, yo simplemente soy amateur, no profesional, pero tuvimos la persona que es la curadora se llama Adina,
Goodman, que es la curadora del arte del Museo de Israel, del arte moderno del Museo de Israel, armó un grupo, todos aquellos que querían participar desde el punto de vista terapéutico, desde el punto de vista artístico, un grupo para poder tratar a los niños. Y en ese, después el Museo de Israel sacó un libro sobre eso. Y en ese grupo lo que se armó fue, al principio fuimos 6 voluntarias, después se armó todo digamos, un voluntariado, digamos, que íbamos circulando básicamente todos los días y por horarios, donde íbamos desde las 8, bueno, en realidad llegamos a las 7 de la mañana y nos quedamos hasta las 4 de la tarde para los niños que no tenían colegio, no tenían dónde asistir a sus colegios. Y después vinieron los profesores de matemáticas, los profesores de lengua, etcétera. Pero nosotros hacíamos todas las actividades con ellos, al principio, básicamente desde el principio hasta el final, haciendo terapia de arte. Y uno podía ver cómo esos niños, después si quieren les puedo pasar el libro que se sacó a través del Museo de Israel, como esos niños que al principio todo el arte era en blanco y negro y todo el arte tenía que ver con masacre, con rifles, con municiones, eh, con, eh, con gente entrando a través del gader, del alambre de púa, con padres yéndose digamos, a servir como reservistas en el ejército. Todo eso fue blanco y negro, mucho, mucho, mucho negro. Y a medida que iban pasando los días, se iban agregando los colores en el arte, los colores, hasta que después de un mes, básicamente todo pasó a ser de colores. Como los chicos llegaban a sus habitaciones y estaban, además era una fuerza muy importante de catarsis para los chicos y para los padres que tenían los chicos entretenidos, porque todos vivían en una habitación de hotel, a veces eran familias de 5 en una habitación de hotel. Eh, entonces era una gran catarsis para los niños. Las familias también se dieron cuenta que en realidad eso podía ayudarlos a ellos también. Entonces empezamos a tener 3 generaciones. Entonces venían los abuelos, venían los padres y venían los niños. Y empezamos a ayudarlos desde el punto de vista terapéutico. Entonces, de la manera, hola Benjamín, hola Benjamín, tenés bar mitzvah ahora dentro de Pronto, poquito. pronto. Entonces, lo que vimos es lo mejor y lo peor digamos, del pueblo en general. Pero eso también nos da mucha fuerza interior. Yo empecé a voluntarizarme, como dije, el 9 de octubre, porque es cuando se armó este grupo de mujeres en donde trajimos la posibilidad digamos, de poder hacer la catarsis. Pero el 8 de octubre, nuestra hija, la más chica, que sirvió en el ejército acá por 3 años, como soldada sola, porque nosotros vivíamos en Estados Unidos y ella vino, hizo alias sola y sirvió como soldada sin familia, a pesar de que tenemos mucha familia, pero no la familia, digamos, digamos, de los padres y los hermanos. Ella tenía muchos contactos en el ejército. Entonces armamos una manera de juntar fondos en Estados Unidos y con eso pudimos comprar mucho material para el ejército. Entonces todo eso lo hicimos el 8 de octubre, o sea, todo lo armamos el 9 de octubre, la gente realmente tuvimos un apoyo general y, y pudimos, el 9 de octubre nosotros ya estábamos comprando, eh, digamos, las castote, ¿cómo se llaman? Lo que Cascos. usan los cascos y las botas y digamos, y las aluncotes son las camillas para poder traer los heridos. Estábamos comprando todo eso y fuimos a un lugar para poder traer todo esto y cargar nuestro auto. Veníamos con el auto cargado hasta que básicamente casi que no podíamos ver. Y la base donde nos mandaron era una base que nos dijeron que estaba cerca de Jerusalén, digamos, a 1 hora de Jerusalén, un lugar que se llama Modín. Entonces dijimos, bueno, vamos a Modín. Resulta que la base no estaba exactamente en Modín. Después de Modín había que meterse en lo que se llama Yehuda y Shomron, o sea, básicamente en los settlements, digamos, en la zona donde viven, digamos, que es una zona disputada, si pertenece a Israel para Asentamientos. algunos, Asentamiento. pertenece a Israel para algunos o si pertenece a los suburbios de Ramala para otros.
y vamos por una ruta que jamás había ido, no sabía que existía, y estamos nosotros en el auto, nosotros con nuestra hija y nuestro yerno en el auto, o sea, ahora nuestro yerno, en ese momento todavía no, en el auto y con todo lo que traíamos para el ejército, y no había nadie más excepto una camioneta delante nuestro, cargada y tapada, una de esas camionetas que están abiertas atrás, una pickup, cargada y tapada con patente palestina. Y nosotros venimos solos, por supuesto con patente israelí, con el auto cargado para el ejército israelí en donaciones, detrás de esta pickup con patente palestina. Y no hay nadie en el auto, ninguno de los cuatro, que habla. Nadie habla, nadie dice absolutamente nada. Ahora, mi yerno trabajó en inteligencia en el ejército por 5 años, y mi hija trabajó en el ejército, o sea, cumplió el ejército por 3 años, y después de más o menos unos 15 minutos, mi hija dice, ¿tenemos un plan B? Y yo le digo, ¿plan B para qué? Dice, porque si paran el auto delante y empiezan a disparar, ¿qué es lo que hacemos? Y esa intuición femenina de madre, yo lo primero que se me ocurrió decir fue, yo salgo para distraerlos y ustedes siguen. O sea, básicamente fue esa cuestión intuitiva, es que me disparen a mí, prefiero uno y no 4, y que lleguen las cosas al ejército. Y esa es la dicotomía constante, digamos, en la que uno vive. Entonces hay una entrega absoluta al país que uno ama, y por otra parte está, digamos, el tema del alma y del cuerpo, digamos, constante en lo que uno, digamos, necesita cuidar, porque queremos ver nuestra generación y la próxima generación. Ahora, nosotros estamos regresando del norte. La razón por la que estamos regresando del norte es porque estamos amueblando un lugar ahí en el norte, y cuando vinieron a darnos la llave del lugar, eh, no es que nos mudemos, pero de todas maneras, eh, cuando vinieron a darnos la llave del lugar, la empresa que terminó de construir el lugar vino con un regalo, una bolsa muy, muy hermosa de un lugar muy lindo que se llama Tzorfim, muy hermoso. Y, y mientras tanto, por supuesto, había sirenas, así que nos metimos en lo que se llama el Heder Mamad, que es el lugar que está protegido en cada uno de los departamentos o de las casas. Nos metimos ahí y viene el dueño de la empresa y nos da esta bolsa de regalo. Y abrimos la bolsa de regalo y había una mezuzá adentro y 2 candelabros para Shabbat. Y Mario y yo, Mario es mi esposo para aquellos que a lo mejor se están uniendo de otras partes que no necesariamente sea Betel. Mario y yo nos abrazamos y nos largamos a llorar. Porque ¿en qué lugar del mundo uno va a inaugurar una casa? O sea, me emociono solamente de pensar en eso. Uno va a inaugurar una casa, lo primero que pasa es que viene la empresa que construye tu casa y viene con una mezuzá y 2 candelabros para Shabbat. Entonces, es cierto que vivimos en una dicotomía constante, y es cierto que, digamos, que luchamos cada día por la supervivencia del Estado de Israel, de la tierra de Israel, del pueblo de Israel, y que tenemos una responsabilidad en la narrativa colectiva de cada uno de nosotros, y que tenemos que ser fuertes porque estamos también, no lo hacemos solamente por nosotros en este pedazo del universo, ¿sí? Ese pequeño pedazo del universo que son 500 kilómetros en total, sino que lo hacemos por todo el pueblo judío, porque en realidad es dar esa opción de tener un refugio para todo el pueblo judío en donde estemos en el mundo. Porque nosotros, España a lo mejor es una situación diferente. Nosotros acabamos de volver unos días que estuvimos en Estados Unidos, y nosotros vemos que fuimos justamente a hacer darle un poco de apoyo a una familia que queremos mucho y que está pasando por un momento difícil. Y nosotros vimos lo que está pasando en este momento en Estados Unidos con nuestros propios ojos. Y es svásticas, lo que están pasando en los campuses universitarios, y es esa sensación que nosotros por muchísimos años, me acuerdo tener un grupo de mujeres que estudiaba conmigo todos los martes a la mañana, y yo siempre les decía,
no estén demasiado confortables en sus propios zapatos, ¿sí? Don't be too comfortable in your own shoes, ¿sí? O sea, porque a veces uno cree que en Estados Unidos nunca va a pasar, ¿no es cierto? Digo, ustedes lo que tienen es una foto del momento, ¿sí? Que en el Senado tenemos gente que quiere el Estado de Israel y que hay apoyo por el Estado de Israel, el gobierno, etcétera, etcétera. Pero hay algo que está durmiendo ahí, constantemente duerme, y es el antisemitismo que se puede desprender en cualquier momento. Después del 7 de octubre, cuando el mundo se dio vuelta, en realidad en el 10 de octubre ya el mundo se había dado vuelta, yo me di cuenta que, digamos, que la gente esta que había estudiado conmigo por 20 años, dijeron, nos describiste proféticamente una situación que está pasando en este momento. Aquellos que pensamos que eran nuestros mejores amigos porque, digamos, porque respetaba el pueblo judío, el Estado de Israel, etcétera, etcétera, en este momento están, digamos, haciendo que nosotros querramos sacar la mezuzá de nuestras puertas. Y esa gente que me estaba escribiendo, en el momento que ellos me estaban escribiendo, que estaban sacando la mezuzá de las puertas en Estados Unidos, yo estaba colgando la bandera de Israel en mi balcón en Jerusalén por una cuestión de estamos todos juntos en esto y tenemos que luchar juntos. El gobierno israelí es otra situación, eso no me voy a involucrar en este momento, pero lo que sí es el pueblo, el real pueblo, la belleza del pueblo, la belleza especialmente de las mujeres que han salido, digamos, con Judy, no sé si todavía está aquí porque no la veo en los cuadraditos, No, pero se fue. hemos, ok, hemos ido a lo que se llama la plaza de los rehenes, ¿sí? Kikara Hatufim, la plaza de los rehenes. Hemos ido juntas, hemos ido a veladas para aprender velas, hemos ido a escuchar y lo seguimos haciendo con las protestas. El saber que el Talmud dice que el que salva una vida salva todo un universo. Lo seguimos haciendo. Son 408 días de esto. La familia de Hirsch, Pauline Goldberg, es una familia que vive al lado de nuestra casa, básicamente. Lo vivimos en carne propia en cada una de las familias. Lo vivimos en carne propia en todas esas, digamos, todos conocemos a alguien que haya sido, no hay nadie, no hay nadie. Las estadísticas han salido ayer en donde hay más de 1.492 padres que han quedado sin hijos, en donde hay 900 viudas embarazadas, donde tenemos más de 4.000 hermanos, ¿sí? Que es lo que se llama shekulot, o sea que se han quedado sin hermanos, ¿sí? Porque tú tienes 4 hermanos que han perdido uno, ya son 4.000. A 1.000 de lo que ya han desaparecido. Todos los días, cada hayal, cada soldado, es un hijo, es un padre, es un hermano o es un esposo que se casó no hace mucho. Entonces hay una posición, sobre todo, si me preguntan a mí, este país sería completamente distinto si fuera manejado por mujeres. O sea, 100%. A lo mejor no Sara Netanyahu, pero mujeres. Mujeres inteligentes como Yael Dayan, o sea, mujeres que son, tenemos unas periodistas que son absolutamente increíbles, realmente increíbles. Ese involucramiento, o sea, cuando habla que Tzipi Livni, ¿sí? O sea, que empezó con el Likud y después se fue al centro del Estado de Israel. Eh, Esas situaciones increíbles que vemos cuando mujeres se involucran nos dan la posibilidad primero de un orgullo absoluto eh, y bueno, esa entrega constante. Otra de las situaciones que me pasó personalmente es, yo estoy haciendo ahora un segundo PhD en feminismo y teología en la Universidad de Estudios Judaicos en Hungría y Alemania. O sea, es una combinación. Es en realidad la Universidad de Estudios Judaicos en Europa. Pero mi advisor, no sé, Sí, tu tutor. exactamente, mi tutora es una pastora luterana que tiene un PhD, un doctorado en teología feminista en el Nuevo Testamento. Y yo como enseño también en la universidad, pasó ella también a ser alumna mía. Entonces es mi alumna y mi mentora, ¿sí? Tutora, mentora.
del doctorado. Nos hicimos muy, muy cercanas. Una mujer pastora luterana, que sus dos padres eran nazis, ¿ok? Nazis. Ella se fue de su casa a los 16 años cuando se dio cuenta del pasado de sus padres. Y en este momento es la que, digamos, es la que hace toda la parte la parte interreligiosa en Europa, ¿sí? Y nos hicimos muy, muy, muy cercanas. El 7 de octubre, por supuesto, que me llamó, el 8 de octubre me llamó, el 9 de octubre me llamó, el 20 de octubre, que fue un día viernes, me llamó y me dijo, Analía, el 22 de octubre, o sea, el domingo 22 de octubre, perdón, 7, sí, el domingo 22 de octubre tenemos un congreso muy importante de todas las iglesias luteranas de Alemania. Estamos hablando de muchas iglesias. Dice, yo necesito que me escribas 2 párrafos en inglés, yo lo voy a traducir al alemán y lo voy a decir qué es lo que realmente está pasando en Israel, los ataques de Gaza, los ataques de Líbano, todos los ataques. Quiero que escribas esto porque yo lo voy a traducir al alemán y lo quiero decir desde el escenario, porque ella está a cargo de todas estas iglesias. Entonces eso es lo que hice. Ella llegó el domingo y abrió, cuando el mundo ya se había dado vuelta en contra nuestro, y abrió el Congreso con estas palabras, con esas 2 frases, o en realidad párrafos que yo les había escrito. Y dijo, y esto está pasando, y yo propongo que en nuestras iglesias, todo aquel que quiere ser parte de nuestras iglesias tiene que firmar una declaración que diga que apoyan al Estado de Israel. Todo nuevo miembro de las iglesias luteranas en Alemania tiene una cláusula que dice que apoyan al Estado de Israel. Además, por supuesto, el chancellor alemán llegó acá, fue el primero que llegó a donar sangre. Todos hicieron eso, la declaración, está en la declaración de ser parte de una iglesia luterana. Se levantó el tesorero de todo el equipo de eso, de las iglesias luteranas, y dijo, y eso no es suficiente. Además, necesitamos cheques. Además, necesitamos las contribuciones monetarias. Y la gente sacó plata, sacó cheques. Al día siguiente mandaron el cheque directamente a la cuenta para que llegue al ejército de Israel. Entonces, tenemos esas luces, esas pequeñas luces que nos acompañan aquí y allá, que realmente tienen que ver con una relación personalizada con la persona, digamos, con la que estamos, digamos, en contacto, para que vean que la cara de Israel no es Netanyahu, ni es Ben Gvir, ni es Smotrich, es la gente de Israel, es la entrega absoluta que cada uno, digamos, da para que tengamos la posibilidad de seguir creciendo. Entonces, yo creo que vivimos, por supuesto, en una disonancia y vivimos en una constante coexistencia, por supuesto, pero también vivimos con esas chispas divinas, o sea, realmente chispas teológicas divinas que nos dan la posibilidad de encontrar eh, la belleza del ser humano en esa entrega constante. Eh, y yo creo que, digamos, como mujeres tenemos muchísimo que dar. Eh, y ahora sí, que podemos continuar con preguntas. Vale, voy a empezar yo con una pregunta, pero si alguna quiere hacer una pregunta, por favor hágala en el chat, así somos organizadas, y si no la puede escribir, que diga quiero hacer una pregunta y luego abrimos micrófono, ¿sí? Me quedé pensando en lo que contabas de las estadísticas, que las estadísticas siempre son frías, pero en este caso, o sea, no, es imposible pensar que son frías, la cantidad de hermanos, de esposos, o sea, y en la semana cuando pensaba qué preguntarte, me debatí mucho conmigo misma porque en realidad creo que a todas nos pasa que a veces tenemos conversaciones internas con una que pensamos cosas que no diríamos en voz alta, pero la voy a decir. Y a mí me pasa que desde el 7 de octubre yo no puedo dejar de pensar en las secuestradas y en cosas muy prácticas, en qué pasa con las que tienen la regla, como se dice en España, o están indispuestas, como se dice en Argentina. ¿Cómo manejas en una situación de secuestro eso?
¿Qué pasa con la posibilidad de que haya embarazadas? Lo digo y se me pone la piel de gallina porque es un horror, pero digo, como rabina, como líder espiritual, ¿cómo nos paramos como mujeres sabiendo que eso está pasando? Pensando en nada, en la vida diaria de que una puede ir, va al súper, se compra sus apósitos y que puede haber chicas que estén, no, ¿entiendes? O sea, ¿entendés a lo que, como, cómo podemos levantarnos a la mañana y decir, por supuesto hay que seguir y yo soy una persona muy optimista y la idea de esta charla es que nos llevemos recursos de tu lado, pero hay cosas que son muy difíciles de procesar, ¿no? Entonces, la, una de las chicas secuestradas se llama Karina, em, y es básicamente es del vecindario nuestro, muy cerca en realidad de Hirsch, que fue, digamos, Sí. que le volaron la mano y también terminó lamentablemente siendo asesinado unos minutos antes de que llegara el ejército. Eh, Esta chica Karina, hace unas horas atrás, cuando estábamos yendo para el norte, vimos a su abuela que viene todos los días. Hay en la sinagoga donde van nuestros hijos mayores con nuestra nieta, eh, hay un póster gigante, o sea, gigante, de 2 metros por 2 metros, con la foto de Karina, porque es parte de la comunidad esa. Y Ujú. todos los días está su abuela que viene a ponerle o una bandera o una flor amarilla. Todos los días y viene a conversar con ella. Entonces, nada es ajeno, todo es parte de nuestra vida constante. Hace 2 semanas atrás, una madre estaba en la Knesset, los padres de los hostages, de los hatufim, de los rehenes, Secuestrados. de los secuestrados van a la Knesset, y había una madre que estaba en la Knesset y dijo lo siguiente, algo que uno piensa constantemente y no se atreve a decir porque no quiere herir, pero te hiere por dentro, ¿sí? O sea, es una cuestión de, realmente te erosiona el esófago. Eh, y dijo, yo no sé si soy abuela o no, a lo mejor soy abuela y no lo sé. Y eso que para mí es constantemente desde el 7 de octubre, o sea, 9 meses después del 7 de octubre, incluso 7 meses, porque probablemente haya prematuros ahí por las condiciones que se dan, mi sensación era, ¿cuántas de estas niñas son hoy día madres? ¿Cuántas de estas niñas son madres y les quitaron a sus hijos? Porque la idea era que esos niños crezcan como parte de Hamas. Mm. Entonces, la sensación de impotencia, de saber que ya sabemos que cada uno de ellos han perdido la mitad de su peso. No sabemos dónde están, pero los cálculos por la cantidad de calorías, de acuerdo a la cantidad a la gente que salió, multiplicados por los 408 días, ya sabemos que hoy día esta gente ha perdido la mitad de su peso. Por lo tanto, esas niñas a lo mejor no necesitan ir al supermercado a comprar apósitos protectores porque ya no tienen la regla, Ni siquiera ya no la necesitan. regla. La anorexia, no la anorexia en forma de, digamos, Sí, sí, de sí. desorden, sino la anorexia básicamente en la pérdida, la anorexia básicamente como la Shoah, como el Holocausto, que han perdido la regla. Y es probablemente que hayan sido muchas de ellas madres, pero de todas maneras hoy día no tengan la regla. Todas esas pesadillas son constantes en cada uno de nosotros. ¿Qué se puede hacer con eso? Simplemente estar presente, simplemente tener lo que se llama, o sea, tenemos en el libro de Isaías que dice que tener un oído que escuche, simplemente tener un hombro para alguien que quiera llorar y estar, simplemente llorar y estar. Hay una fuerza interior de mujeres que se acompañan unas a otras. Perdón, ¿es que podemos ir? No, perdón.
que se acompañan, si no te molesta la luz, ¿ok? No, no problema. Eh, de mujeres que se acompañan unas a otras, de mujeres mujeres que se acaban de casar no hace mucho, que quedaron embarazadas, que sus maridos fueron a como reservistas y que quedaron viudas antes de que nacieran sus hijos y que tienen grupos, digamos, entre ellas y que tienen una fortaleza interna que es absolutamente abrumadora y que tienen una riqueza espiritual que realmente es algo que nos da fuerza a todos nosotros. De madres que han enterrado a sus hijos e hijas, padres y padres, por supuesto, y que decidieron apostar a la vida, que decidieron seguir, porque a lo mejor porque tienen otro hijo, o a lo mejor para darle esa idea a todos los terroristas alrededor nuestro, como aquellos que lo hicieron después de la Shoah, diciendo, nosotros hemos vencido, nosotros seguimos y hemos vencido a los nazis, en el caso de la Shoah y en el caso de Israel como pueblo, como nación, es decir, nosotros seguimos venciendo. Hay muchísima gente con una tremenda fuerza interior, hay mujeres que son absolutamente, que nadie tiene negación. Todos tienen una manera de proponer seguir viviendo, de apostar a la vida. Y que, bueno, y eso es eh, un regalo para todos aquellos que cuando estamos mirando los nombres de aquellos que cayeron en cada uno de los días, sobre todo de los reservistas o de algún encuentro que hay, todo se para, el país se para y escuchamos cada uno de los nombres, cada una de las historias. Hay muy conocido nuestro que él dedica todos los días en Facebook a estudiar una Mishnah con el nombre de cada uno de ellos y de los que no están, y con la biografía de cada uno de ellos, y cosas hermosas y positivas de la vida, también apostando a la vida. Eh, Como mujeres, básicamente es la fortaleza interior. Como mujeres, es decir, es proponerse seguir viviendo. Como mujeres, es decir, tenemos la opción de o nos enterramos o seguimos viviendo. Y, y eso es lo que hacemos, porque no hay nada que nos pueda, o sea, por supuesto que rezamos por los rehenes, que rezamos por los secuestrados, pero a su vez en nuestras manos tenemos muy poco y lo único que tenemos es la esperanza, que eso no se pierde, y lo único que tenemos es esa sensación de que tenemos que seguir entre nosotros apoyándonos unos a otros. En ese momento se ve realmente lo mejor y lo peor de nuestro pueblo. Y aquí estamos, en esa disonancia constante, en esa dicotomía constante, pero siguiendo con lo hermoso que les conté, esto de, digamos, de entregar las llaves con la mezuzá y los candelabros para Shabbat. Es algo absolutamente único, que lo vivimos acá también todos los días, y que nos hace estar juntos. Nosotros en Israel también con la diáspora, también con esa sensación de que estamos juntos, porque cuando uno va a la diáspora y uno, o sea, fuera de Israel, y uno ve el símbolo de los secuestrados, y uno ve esa pasión, digamos, yo, digamos, lo que viví en Betel, en España, en los pocos días que estuve, tanto en mayo, junio, como ahora en septiembre, en octubre, esos madrijim, esa entrega constante, esa manera de seguir, esa manera de querer que sea de ledor vador, de generación en generación, eso es algo que es único, único y maravilloso de nuestro pueblo. Eh, y bueno, y seguimos porque no es la primera vez que pasa, es la primera vez debajo de la soberanía, pero sí. Yo vi que algunos chats, pero no los veo todos, pero veo, Sí, sí es cierto, ahora un voy a auge, leer. Si querés, puedo leer sí, las preguntas. No, yo, un antes y un bueno, después, sí. estoy yo si quieres, Eh, hago la pregunta yo, si no te importa. no, Mira, no, Analia, no. sí, Analia, estabas comentando lo que estaba sucediendo en Estados Unidos
las manifestaciones delante de las sinagogas, manifestaciones nazis, que son absolutamente increíbles porque en Estados Unidos no debería de existir ese movimiento, pero es así de absurda la sociedad. Entonces yo me veo, y luego has hablado de esta doctora luterana, eh, y claro, me veo con la paradoja de que Lutero en un principio tenía un muy buen concepto del pueblo judío. Posteriormente lo rechazó gravemente, y luego yo creo que de ahí salió un sentimiento antisemita bastante fuerte en Alemania, que luego perduró, y no sé si tal vez, no voy a hacer hipótesis, si esto dio paso a la Shoah. Entonces, la historia es de cuando las sociedades son tan volubles, que a veces los que son nuestros amigos se convierten en nuestros enemigos. Ese es el terror, el miedo que a mí me produce, ¿no? Porque no sabes. En este momento los grandes aliados de Israel, pues es incluso Alemania. O sea, Alemania es amiga de Israel. O sea, son cosas que, ¿dónde está la paradoja, la ironía, o es la sociedad? Entonces, yo no te estoy viendo, pero reconozco la voz, me parece que es Bruria, ¿no es cierto? Sí, soy Sí, es Bruria, sí, Bruria. perdón. No te veo porque no me entran los cuadraditos, pero como reconozco la voz, me imaginé que eras tú. Entonces, eh, siempre decimos lo siguiente, lo único constante es el cambio. Desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de nuestra apreciación teológica, desde el punto de vista filosófico, lo único constante en la vida es el cambio. ¿Sí? Nosotros estamos cambiando en forma constante. Desde lo que acaba de pasar ya no pasa y así es. O sea, en realidad en forma filosófica el presente ni siquiera existe porque ya pasamos y tengo el futuro. Mientras hablamos, nuestras células están cambiando, están en constante movimiento. Y la razón que traemos esto es porque, eh, o por lo que yo traigo esto, yo siempre digo lo siguiente, si si mi abuelo, se levanta hoy de la tumba y ve que Alemania y Japón son los mejores amigos del Estado de Israel, en este momento, por supuesto, en Estados Unidos, pero en ese caso no, en ese caso todavía no estaba la fuerza de Estados Unidos cuando mi Zeide vivía, cuando mi abuelo vivía, no me creería. Alguien que me dijo, nunca compres un auto alemán y que me dijo, nunca estudies el idioma, a mí me gustan mucho los idiomas, nunca estudies el idioma alemán. Hoy compraría un auto alemán y estoy feliz de poder hablar o por lo menos entender un poco de alemán. La realidad es que el único constante es el cambio. Y es cierto, hoy día son amigos de Israel y mañana se puede dar vuelta. Y hace 80 años que estamos, digamos, desde 85 años de Kristallnacht y justito esta semana, y hace 80 años digamos, de la Shoah. Y las cosas van cambiando. Y a lo mejor mi ideal, mi sueño es que alguna vez pueda tomar el auto, mi auto en Jerusalén, en Jerusalén, y que pueda cruzar todo el Líbano y que pueda cruzar Turquía y que pueda llegar a Madrid en mi auto desde Jerusalén, porque puedo cruzar toda Europa mientras voy por Lebanon, por el Líbano y esa partecita de Siria que hay, digamos, tocando el mar, y Turquía, y así de esa manera cruzo el Bósforo y llego a Estambul y a Europa. ¿Es posible? Todo es posible. Nuestro archienemigo era Nasser y Egipto, y también lo fue Jordania. ¿Sí? Estamos hablando del 48, estamos hablando del 56, estamos hablando del 67, y hoy tenemos, no voy a decir paz completa, pero tenemos una tranquilidad con Egipto, tenemos una tranquilidad con Jordania. Y quién sabe, a lo mejor sí, vamos a tenerla también en algún momento con Líbano, y también espero que lo tengamos prontamente con el Líbano, y espero que lo tengamos también con Gaza. La realidad es que geopolíticamente mucha gente ha cometido grandes errores. Gaza tendría que haber, digamos, desde el año 78 y la firma de paz con Egipto, Gaza en la época de Begin se le debería haber dado a Egipto, era parte del acuerdo, se le debería haber dado a Egipto. Y no fue.
Entonces, ¿cometimos errores? ¿El Estado de Israel cometió errores? Sí, absolutamente, ha cometido muchos errores. Pero la esperanza en eso no se pierde. Yo, así como decido todos los días luchar por la vida y, digamos, y apostar a la vida, también decido, como Karina, alguien estaba diciendo, en el tema del optimismo, em, prefiero estar, digamos, en el optimismo. Y bueno, y si Dios quiere, algún día también lo tendremos con el Líbano. Es cierto lo de Martín Lutero, es muy cierto, tiene mucho tiene que ver porque tenía también una actitud proselitista y los judíos no se quisieron convertir. Son parte de aquellos que también él también quería ser célibe, ¿sí? Y decidió en un momento que el celibato no era para él, se casó con una ex monja, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que cambian. Ese fue Martín Lutero. Y bueno, y después empezó a hablar también bien de las monjas, etcétera, etcétera. Así que sí, hay mucho cambio. Y, y esperemos que el cambio sea para bien, para algo positivo. Conchi, tú tienes también una pregunta, no sé si quieres hacerla en voz alta o te leo, lo que prefieres. Como queráis. Era simple, Analía. Creo que lo has descrito muy bien. Desde el 7 de octubre hay mm, Israel como Estado, el pueblo judío dentro de Israel y en la diáspora, eh, cada judío, cada judía y cada amigo o amiga de los judíos estamos atravesados, lo has dicho tú, por un antes y un después, por un trauma. La vida ya no va a ser igual, ya no puede ser igual. Tú decías que vivíais en una dicotomía de un duelo continuo también con una reconstrucción, porque toca reconstruir. Y mi pregunta iba un poco por ahí. Si desde Israel, desde tu experiencia personal y desde la experiencia de tu entorno, desde el propio Israel como Estado, ¿qué es ese algo nuevo? Sé que es muy pronto, porque hace muy poquito tiempo y todavía creo que el atravesamiento del duelo y del dolor está ahí porque está abierto, ¿no? Pero ¿qué es ese algo nuevo que vais viendo, que va brotando? Esa narrativa también colectiva nueva, si hay algo, no sé, a ver qué nos podías transmitir. Gracias. Gracias, Conchi, por la pregunta. La verdad es que es una pregunta que inspira. Y la razón por la que inspira es porque la gente se aunó, los kibutzim que quedaron intactos y que son sobre todo los kibutzim del sur, pudieron absorber otra gente de los kibutzim que fueron afectados, la gente de Be'eri, la gente de Nir Oz, la gente de Kfar Aza, toda esa gente ha encontrado o en ciudades o en otros kibutzim una manera de ser absorbidos por los kibutzim, una dedicación absoluta y maravillosa. Se ve realmente la esencia del ser humano en la bondad, en la entrega absoluta. Es parte de la narrativa colectiva a la que yo me refería antes. El kibutz, digamos que no tenía por qué, digamos, abrir sus puertas. Esos kibutzim han abierto las puertas para que la gente pueda integrarse, pueda sentirse parte, pueda volver a sentir el abrazo del pueblo, que son bienvenidos. Y eso es maravilloso. Entonces sí, hay construcción, la gente ha vuelto también a plantar, muy hermoso ver. Les puedo contar una historia que no sé si la escucharon de Mario, del rabino, pero nuestra hija se casó hace 2 meses, y el vino que usamos para bendecir la boda, para hacer digamos, las 2 veces que tomamos vino debajo de la jupá, el vino que usamos para bendecir la boda, estamos pasando por un puente, no, por un túnel, si se corta, estoy Perfecto. aquí. Sí, Eh, sí. el vino que pasamos es un vino que nació en una edición muy, muy, muy pequeña de las uvas que soñaron aquellos que plantaron en Berí. En Berí, la historia es que alguien quiso ir a Italia a estudiar enología y volvió y plantó uvas en Berí.
de las uvas de Beerí que no fueron quemadas, salieron algunas docenas de vinos y se repartieron. Como nuestro primo hermano con su esposa y sus 3 hijas adolescentes viven en Beerí, recibieron alguna botella, él trajo esa botella y con esa botella decidimos bendecir, nosotros hicimos el casamiento, decidimos bendecir el matrimonio de nuestra hija. Y la idea es, Conchi, exactamente lo que tú decías, es esa sensación de que nos estamos cultivando, realmente cultivando como las uvas, cultivando para poder seguir adelante, para poder darnos fuerza, para que los kibutzim puedan seguir absorbiendo, para que podamos mostrar que Beerí tiene sus uvas y el vino es un vino delicioso, que podemos bendecir una nueva jupá y haya una nueva generación. Y todo eso nos da inspiración. Entonces sí, hay una idea muy hermosa de seguir generando. Y es cierto, hay una fractura que nos duele el alma de un antes y un después que no se puede comparar con nada de lo que nos ha pasado desde la época de la Shoah, de la época del Holocausto, pero acá todavía duele más, porque duele porque es durante la soberanía del Estado de Israel. Y duele mucho más porque fue un descuido infernal, realmente de infierno, de nuestro gobierno, de que no le prestaron atención a aquellos, sobre todo a las mujeres, que vieron que algo estaba pasando del otro lado y que tenía que ver con Hamás. Eran hechas niñas que miraban con los binoculares, que muchas de ellas 5 de ellas son las que están, de las mujeres que están como rehenes, como secuestradas. Esas niñas que miraban con los binoculares y que tenían, perdón, y que tenían la manera de decir algo está pasando y a ellas no les prestaron atención. Fue una manera de abandono del gobierno israelí. Eh, que, que, pero por otra parte, el pueblo de Israel y todos aquellos que integramos la demografía del pueblo de Israel es parte de aquellos que estamos reconstruyendo el país. Y lo reconstruimos porque necesitamos ver la próxima generación llorar emocionadamente cuando vienen aquellos que les dan la puerta de la llave de la casa y los reciben con la mezuzá. Sí. Hay una pregunta de Celeste, no sé si la quieres hacer en voz alta o te leo. Eh, es- em, La leo yo entonces. Dice, Celeste escucha. dice, ¿sí? Bueno, tenía otra pregunta yo intercalada que Pero venía bueno, pero Sí, ahora va, pero sí. dejemos, así nos turnamos y todas pueden preguntar. No, es porque venía a cuento de lo que le estaba contando Analía, pero bueno. Bueno, ahora lo hacemos. Celeste pregunta si tienes algún consejo para hablar de antisemitismo con los niños. Tiene hijos de 11 y 9 años, están viviendo en España y como mamá quisiera fortalecer el sentimiento hacia Israel y el judaísmo. No hay nada más importante cuando uno habla de antisemitismo que dar las raíces del orgullo que uno tiene como judío. No hay, hay una lucha que es, digamos, en todo lugar fuera de Israel somos minoría como pueblo. No hay ningún lugar, incluso hoy día en Estados Unidos somos minoría como pueblo. Entonces, no hay ningún lugar en donde pues, el que tiene una leyenda ya, digamos, formada en su cabeza con el tema del autismo, luego que está perdido la entrada. No sé por el tema. Pero cuando uno está orgulloso con raíces propias de quién es uno, cuando uno tiene esa confianza interior, cuando uno puede armar una imagen positiva de quiénes somos realmente, esos son los únicos elementos, herramientas que uno tiene para combatir el antisemitismo. Quien viene a hablar desde la arrogancia, desde la ignorancia, desde el miedo a lo extraño, ya tienen armado su propio discurso.
Y es muy difícil combatir ese discurso, porque lo tienen armado. Yo fui testigo en la televisión en España de las leyendas que vienen abajo. Yo decía, ¿cómo puede ser que no puedan hablar de otra cosa que de Israel? Hay masacres constantes en Rusia, en Ucrania, en África en general, en Rohingya, en Myanmar, en Burma. Masacres permanentes, de lo único que hablan es de Israel. Nosotros hacemos mucho ruido en el universo, muchos ruidos. Las matanzas de Congo, alguien está poniendo aquí, constantes, mucho ruido. La pregunta es por qué siempre llamamos la atención. Entonces, la única manera de combatir el antisemitismo desde el punto, con niños y Se está cortando un poco, debe digamos, haber entrado al jóvenes, túnel. Analia, si nos estás escuchando, ahí volviste, sí. No, ¿Habla mejor ahora? Ahora sí, escuchamos hasta que la única manera es Entonces, combatir. La única manera de combatir el antisemitismo es tener muy seguras las propias raíces. Es decir, nosotros somos un pueblo milenario, un pueblo que tiene historia, un pueblo que tiene tradición, un pueblo que contamos de generación en generación por los últimos 3000 años, un pueblo que tiene pertenencia a la tierra, un pueblo que sabe cómo, digamos, armar, está en la declaración del Estado de Israel, se sabe cómo armar la belleza de integrar al prójimo, un pueblo que es digamos, el pueblo que dio después digamos, las bases del cristianismo y la base del islamismo. O sea, nosotros somos el Abraham que dimos al cristiano y digamos, al musulmán. Los hemos creado nosotros. ¿Es un pueblo que es el pueblo del libro? No, es el pueblo de los libros. No somos el pueblo del libro, somos pueblo de los libros, de la Biblia y de la Mishnah y de la Gemara, es decir, del Talmud, y es el pueblo que dio Maimónides al universo, y es el pueblo que dieron los filósofos como Martin Buber y Levinas y Heschel y Rosenzweig. Son pueblos que hemos dado al mundo. Es el pueblo que dio la vacuna contra la polio y es el pueblo que dio la vacuna contra el COVID. Somos todos parte del mismo pueblo, es el pueblo judío. Somos todos los que he nombrado son todos judíos. Es el pueblo que dio el chip que tenemos en el iPhone y el Zoom o las computadoras que cada uno están usando. Quieren salir, quieren criticar a nuestro pueblo, devuelvan el iPhone. No solamente el hummus, devuélvanos el iPhone, porque el iPhone con la que todos nos estamos comunicando tiene el chip creado aquí en Israel. Así que cualquier boicot nos va a dejar incomunicados. Entonces, no sirve el confrontamiento, sirve la educación. Y la educación es, somos el pueblo que hemos creado la vacuna para que nadie tenga polio. Somos el pueblo que le hemos dado la historia, digamos, de las bases al cristianismo y al islam. Tenemos que reafirmar nuestra fe, nuestra creencia, nuestra pertenencia al pueblo. Es la única manera de combatir el antisemitismo. No hay ninguna otra. Somos así. ¿Cuánto falta? En 7 minutos estoy ahí, si llego a un parking lot que en realidad va a estar debajo de la tierra y es la que... Sí. Entonces, si te parece, hago rápidamente a ver, creo que entró una pregunta más. No, hago rápidamente la pregunta de Bruria y bueno, después cerramos. Sí, Bruria preguntaba, la hago yo para ser más rápido, ¿vale? Preguntaba, ¿la fractura social que se creó antes del 7 de octubre se mantiene o se ha olvidado por el ataque del 7 de octubre? No. Se mantiene. No sé. Y ahora es una combinación de varias cosas. La Corte Suprema está muy fuerte, y todo eso
digamos, por supuesto que tenemos el gobierno que tenemos, pero no. Se mantiene y estamos en este momento en una combinación de varias cosas. En ellas está el 7 de octubre y la masacre del 7 de octubre. Gracias. Queremos democracia, es sábado por la noche, todas las plazas llenas. Eso se ha mantenido. Gracias por la pregunta, Bruri, es muy importante saber. Ay, se está No es cortando. solamente el tema del 7 de octubre, es muy importante saber que estamos luchando por... Así es, sí. Sí. Ahí nos escuchás. Parece que se cortó. A ver si se reconecta en un momento. Justo. Sí, se le cortó. Acaba de salir. Se ve que se cortó la comunicación. Démosle un minuto, un momento a ver si entra justo estaba en la mitad de la respuesta. Me parece que no, que la perdimos. Bueno, no sé si alguna quiere comentar algo antes de que cerremos. O quiere ahí volvió, ahí volvió. Ahí estás de vuelta. Estás muteada. Estás muteada. Pensamos que te habíamos perdido. No, a ver. No, seguís muteada. Ahora Ahí. sí. Ahora, Se cortó el Lo que final pasó es de que, tu respuesta. no sé sí. Entonces, agradezco la pregunta, Bruria, porque en realidad también nos motiva para poder seguir reclamando la democracia. Y eso es tremendamente importante. Entonces yo creo que el 7 de octubre nos dio incluso, lamentablemente, por supuesto, muy lamentablemente, pero nos dio mucho más fuerza como persona. Pero gracias por todas las preguntas, Celeste, Conchi, Bruria y Melina. Nada, Analia, sabemos que se va a cortar en 2 minutos. Queremos agradecerte muchísimo. Creo que nos quedamos todas pensando en 1000 cosas. Gracias por hacerlo en estas condiciones que sé que no son las más cómodas, pero está muy bien. Y solo para cerrar quería decirte que yo prendo las velas de Shabbat en unos pamotot que me dio mi papá, que le dio una señora que alguien se la dio y estaban en un campo de concentración. Con lo cual, Wow. esos pamotot que se prendían ahí, se prenden los viernes en mi casa. Y creo que eso somos un poco eso, ¿no? Hermosísimo, exactamente, esa es la idea. La idea es que le dor vador nagid godleja, o sea que de generación en generación podamos seguir alabándonos, cultivándonos, creando nuestra propia narrativa, conservándonos en esa importancia de retroalimentarnos. Nosotros como pueblo nos retroalimentamos, nos damos una fuerza interna que nos sigue, nosotros teníamos toda la capacidad de desaparecer, como los asirios, los caldeos, los cananeos, todos los pueblos de civilizaciones antiguas, y no nos pasó. Hay una fuerza interior que nos mantiene como pueblo, por supuesto una fe también, pero yo creo en la fuerza del ser humano, en una narrativa que vamos creando y recreando, y creo que la luz que traes a tu casa, con los candelabros que prendes de aquella señora que los prendían en la época de la Shoah, es la que nos da la fuerza hoy día para también seguir. Y eso nos continúa, eso nos da la fuerza. Y les agradezco la invitación. Y bueno, estamos en contacto. Ojalá que la próxima sea con otro tema, que ya hayamos pasado muchas de las situaciones dicotómicas que tenemos hoy día, de las disonancias en las que vivimos constantemente, y que la pueda hacer, digamos, cómodamente desde una oficina y no desde el auto por O en Madrid con nosotras en persona. En Madrid con nosotras en persona, ¿por qué no? Sería genial. En Madrid con ustedes en persona. Ojalá que sea así. Te agradezco. Muchísimas gracias y Muchas muchísimas gracias a todas. Shabu a todos. Gracias. un abrazo. Shabu a todos para todos. Besitos. Chau, chau. Chao. Chao.